Gracias, Antonio Grael. ¿Compartir una lista de libros que consideres indispensables poseer una biblioteca personal? No, porque creo que cada quien... Los libros son como la ropa. Yo no te puedo decir qué fondo de armario necesitas tú para tu ropa. ¿En qué mundo vives? ¿En qué te desarrollas? Bueno, si trabajas eres corredor de bolsa, pues te voy a recomendar trajes y corbatas. Pero si te dedicas a la ganadería, pues te voy a recomendar otro tipo de ropa distinta, ¿no? Y si eres surfista, pues pasamos al neopreno. Entonces, los libros no son esa idea de que hay libros para todo el mundo y que todo el mundo tiene que haber leído. Yo no, a veces no estoy tan seguro de ella, ¿no? Todo el mundo tiene que buscar sus libros, los que le hablen a él. ¿Cuál es la música que todo el mundo debería escuchar? Pues no lo sé. Es que hay que escuchar a Bach, ya, pero no puedes escuchar a todo Bach. Entonces a veces vas por la calle y oyes, sí, está muy bien que es Bach. Sí, pero ¿qué de Bach es? No, pues es que es el segundo concierto de Brandenburgo. ¡Ah, qué bonito! Ese sí lo quiero. Y lo volveré a oír. O volveré a oír el aire sobre la cuerda de sol. Pero no voy a oírme todo Bach. Entonces, cuidado con eso. Yo paso de eso, ¿eh? Quiero comenzar a escribir un libro y ya tengo la temática definida. ¿Algún consejo? Siéntate frente a la máquina de escribir, bueno, al ordenador con la pantalla en blanco y empieza a escribir. Si no te gusta, lo borras y vuelves a empezar a escribir. Si no te gusta, lo borras y lo vuelves a empezar a escribir. Antes lo que hacíamos era tirar hojas de papel. Tirábamos hojas de papel de la máquina de escribir. La única recomendación para alguien que quiere escribir es que escriba. Porque tenemos desafortunadamente muchos que son escritores que no escriben. Conozco escritores que usan 10 dedos, yo uso 10 dedos. Conozco escritores que usan 2, muchos. Escritores profesionales que son de muchos. Y periodistas. Porque me acuerdo sobre todo cuando usábamos máquinas de escribir. Esto ya no existe porque cada quien va con su portátil. Pero cuando uno iba a algún evento, una de las obligaciones de la organización y del departamento de prensa del evento era poner una sala de prensa. Esto, por ejemplo, cuando iba yo a cubrir para la jornada, iba yo a cubrir el Festival del Caribe, se va a cabo en Quintana Roo. Y entonces llegabas tú, bajabas del avión, ibas directo a la sala de prensa y buscabas una máquina de escribir, eran unas Olimpia grandotas así. La primera que tuvieras, le quitabas la tapa blanca, metías una hoja de papel, girabas el rodillo y salía la hoja y decías Mauricio Schwarz. Y ya te ibas, te registrabas al hotel, te ibas a cenar, te ibas a lo que sea, porque ya nadie iba a tocar esa iba a ser tu máquina de escribir, porque generalmente había más periodistas que máquinas de escribir. Y entonces el último que llegaba tenía que esperar que alguien terminara de hacer su nota para poder redactar la suya. Entonces era la guerra de las máquinas de escribir cada vez que llegábamos a un evento como periodistas. Y sí, muchos periodistas, buenísimos periodistas, pero eran de... Yo aprendí con una absurda, muy sencilla, un sencillo programa de cómputo, de computadora, pero que era trivial, en una computadora muy primitiva, debe haber sido una AT, cuando mucho, una XT, una AT. Y ese programita que tenía el nombre de una dama que ya he olvidado, algún día quizás lo recuerde, con ese programa aprendí yo a hacer mecanografía a los 30 años. Algunos libros de ciencia ficción de los que casi no se hable, pero que se debería. La luna es una cruel amante de Robert Heinlein. Las cavernas de acero de Asimov. No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison. También de Heinlein, Tiempo para amar. Un camino a casa es una colección de cuentos maravillosa de Theodore Sturgeon. Un gran olvidado, Theodore Sturgeon. Si te interesa la cuestión de guerra y mercenarios tipo los espartanos, está todo el ciclo de los Dorsae de Gordon Dixon, que fue un buen amigo mío, los cuentos de Mac Reynolds sobre ciencia ficción económica, El día del robot, que es un gran libro,
Estoy diciendo los que recuerdo yo con cariño, ¿eh? No, ya ni recuerdo si son buenos o malos, son que recuerdo con mucho cariño y que me enseñaron mucho como cuentista, sobre todo los de cuentos de Sturgeon, de Harlan Ellison, me enseñaron muchísimo. Por ahí me iría yo, por ejemplo, por decirte algo. Todo esto es de hace un siglo, no de hace un siglo, pero del siglo pasado, porque yo dejé de leer ciencia ficción más o menos en 1985, por ahí. Entonces, de lo nuevo no tengo mucha idea, ¿no? Y de cuentistas, lea Fred Brown. Si te interesa el cuento, lea Frederick Brown. Las pesadillas y Guisenstacks, por ejemplo, serían uno de los que yo recomendaría, sobre todo. Pesadilla en gris, la recuerdo especialmente, fíjate. Y un tipo que era también de Fred Brown, una película, un libro que tiene probablemente los mejores títulos que yo he conocido en mi vida, que se llama Las luces en el cielo son estrellas. The lights in the sky are stars, de Fred Brown. Y de Harry Harrison, puedes leerte los libros de aventuras, son aventuras de space opera, de La rata de acero inoxidable.